Si alguno no quiere salir en el video, apague la cámara, porque estamos grabando. Listo. Me desapareció. Ok, bueno, Gracias. estamos comenzando a trabajar. Voy a empezar a proyectar. Les comentaba que esta primera sesión va a ser a lo mejor un poquito más estar hablando, estarles yo diciendo y contándoles un poco acerca de lo que sé. Ya después de la siguiente, la sesión 2 y la sesión 3 va a ser mucho más práctica, ¿no? Vamos a estar hablando de estas herramientas que yo tengo para poder regularme emocionalmente cuando estoy en un estrés agudo, ¿no? Cuando estoy pasando por un momento difícil, pero aquí lo importante es, de esta sesión es reconocer qué es la ansiedad, ¿no? Porque nosotros la hemos escuchado mucho, cada vez escucho más, pero realmente nadie nos ha puesto a explicarnos realmente de qué se trata, qué la compone, cuándo está bien, cuándo está mal. O sea, muchas veces somos a veces ignorantes de si lo que nos está pasando o lo que estamos pensando tiene que ver con una enfermedad mental o tiene que ver nada más con aprender a regularme a mí misma en términos de lo emocional. ¿Ok? Vamos a ir trabajando y vamos a ir develando. Vamos a ir viendo cuáles son sus dudas, sus preguntas. A lo mejor revisaremos algunas preguntas que tengan de manera particular, pero aquí lo que buscamos es que tanto crear conciencia, proveerles de algunas informaciones, pero también saber qué hacer si yo me encuentro en un problema de un trastorno de la ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un trastorno ya sea de ansiedad, ya sea obsesivo o una cuestión relacionada con un trauma? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Con quién acudo? ¿Cuáles son las líneas de ayuda que yo puedo recurrir? ¿Ok? Entonces voy a comenzar a proyectar mi presentación. Si me desconecto, no se preocupen, voy a regresar, pero esperemos que ya no vuelva a suceder. ¿Ok? Ok, observan mi pantalla, chicas. Sí. Perfecto. Sí. Sí, Vamos a comenzar. Voy a buscar que sea lo más dinámico posible. Busquemos pasar bien, que sea un espacio de información, pero también que ustedes se lleven mucha información importante que va a ser benéfica para ustedes y para su desarrollo tanto personal como posterior. ¿Ok? Estamos esperando a que se conecte la presentación. Ay, no me digas que se desconectó de nuevo. Todo Ahí está está, planeado, chicas. ¿ok? Vamos a empezar a trabajar con nuestra presentación, ¿ok? Es el día de hoy, es la presentación y hablamos acerca de la ansiedad, ¿ok? Sí. Este es el de la primera sesión, chicas. Vamos a ver qué es la ansiedad, cuáles son los factores que influyen de que podamos padecer ansiedad, la diferencia entre ansiedad y un trastorno de ansiedad, los tipos de trastorno de ansiedad más frecuentes y cuándo tengo que contactar yo profesional de la salud mental y cuando yo siento o percibo con la información que tengo un trastorno de ansiedad, ¿por dónde empiezo? ¿A dónde acudo? ¿No? ¿Qué pasa si no conozco terapeutas en mi zona? ¿No? ¿Qué pasa si no conozco a nadie? Porque no puede ser cualquier terapeuta. Y al final vamos a platicar un poco acerca de la importancia de la salud mental y dejar un poquito de tarea para la siguiente sesión, ¿ok? Primero que nada, quisiera platicarles sobre las emociones. Estas emociones nosotros las vemos todos los días, ¿no? Las utilizamos mucho tiempo cuando hablamos por WhatsApp, utilizamos caritas felices, caritas tristes, nos ayudan, ¿no? Como a referirme cuando me preguntan cómo estás, recurro a una emoción, ¿no? Estoy feliz, estoy triste, estoy enojada, ¿no? Me siento con miedo
Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son la función de estas emociones que yo utilizo varias veces al día para describir mi estado de ánimo? Para alguna de sus compañeras, alguna de ustedes que quiera platicarme un poco acerca de qué piensa que son las emociones. Y son expresiones que uno va sintiendo de dolor, angustia, sí, falta de paz, qué sé yo, aceleración en las cosas, querer hacer todo rápido. A mí me parece que eso es terrible, terrible, horrible. Perfecto. Para mí ¿Alguna? las emociones es la reacción ante lo que nos sucede, lo que nos produce. Muy bien, excelente. Yo quise referirme como dos frases, ¿no? Dos ejemplos acerca de cómo son las emociones. Las emociones son, en primera, como una brújula, la brújula con la que yo entiendo lo que me pasa, ¿no? Es la brújula que me ayuda a navegar en el mundo de los sucesos, ¿no? Si pasa algo en un momento, mis emociones son la brújula que tengo para saber cómo reaccionar, ¿no? Si a lo mejor me trajeron unas flores, ¿no? O me felicitaron por mi cumpleaños, mi brújula emocional en este caso me dice entonces que estoy feliz, ¿no? Si a lo mejor alguien se me cerró en la calle con el carro, a lo mejor, no sé, alguien dejó salir a mi perro de mi casa, entonces mi brújula emocional me dice que a lo mejor estoy enojada. Esta brújula emocional me sirve y fundamenta todo lo que yo voy a ir reaccionando a lo largo del día de las cosas que me pasan. Y la otra es que las emociones son como las olas del mar, ¿no? A pesar de que sea una brújula, no siempre vamos a estar igual de enojadas, ¿no? De repente a lo mejor es una ola, ¿no? Pequeña, ¿no? Y de repente, ¿cómo es el mar, no? De repente vienen olas mucho más grandes, ¿no? Olas muy fuertes, ¿no? E incluso ciclones y huracanes y tormentas, ¿no? Nosotros no vamos a poder sentir las emociones de la misma manera dos veces, ¿no? De repente llegan tranquilas, de repente llegan muy fuertes. Cada una de las veces que sentimos una emoción a lo largo del día, a pesar de que son para guiarnos de cómo nos sentimos, nunca van a ser iguales. No, no siempre que digamos estoy enojada voy a estar enojada de la misma manera que siempre, ¿no? O no siempre que tenga miedo voy a estar asustada o temerosa de la misma manera que siempre. Va a cambiar dependiendo de cómo es el día, ¿no? De cómo me siento yo. Cambian de muchas cosas, pero lo que no debemos de perder de vista es que las emociones son esta brújula que me ayuda a entender el mundo, pero que siempre va a ir cambiando, ¿no? Que a pesar de que tengamos claras cuáles son las emociones más comunes, estas emociones va a ir cambiando de intensidad con el tiempo, ¿ok? Tenemos 6 que son muy comunes, ¿no? La primera es la felicidad, ¿no? El asco también, que es esta sensación como de desagrado, como de repulsión, ¿no? Tenemos la tristeza, que es esta emoción que nos hace sentir emociones a lo mejor de melancolía, ¿no? Que nos pone a lo mejor en un estado melancólico, ¿no? La sorpresa, que es un estado en el cual nos sentimos de repente abrumadas o sorprendidas, o a lo mejor algo que no esperábamos, ¿no? El enojo, donde nos defendemos de las agresiones, donde nos defendemos de lo que sentimos que no es correcto, ¿no? Y el miedo. Una de las actividades, de las emociones en las cuales me quiero centrar más en esta presentación es sobre el miedo, ¿no? Es anticiparme a situaciones peligrosas, ¿no? Es la emoción que me ayuda a asimilar cualquier cosa que no tengo yo prevista y que me asusta, ¿no? Ok, ¿todas hasta aquí bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a las emociones? Creo que las emociones eran como naturales, es cómo maneja uno las emociones, quizás. Porque me Claro, parece todas esas emociones son naturales en el ser humano. El tema es cómo lo manejo yo. claro. Es algo muy importante lo que acabas de comentar, porque muchas veces, sobre todo en diferentes lugares, ¿no? En revistas, en algunos videos, a lo mejor incluso socialmente, tenemos emociones que son mejor socialmente aceptadas que otras, ¿no? Incluso hay gente que las cataloga como emociones positivas y emociones negativas. Y yo, en este caso, yo digo, no es que no existen las emociones negativas ni las emociones positivas. No hay una persona que pueda vivir feliz 24/7, ¿no? Como no hay una persona que pueda vivir enojada 24/7. No es natural, no es normal. Una pregunta, Denise, una una pregunta. pregunta. Ajá. Claro que sí. ¿Las emociones son emociones o, como decís vos, hay negativas y positivas? ¿O son todas emociones? Todas Según son, lo que a vos te esté pasando, ¿no?
Todas las emociones que tenemos aquí pueden ser positivas o negativas. O sea, por lo tanto, no son ninguna. Las emociones se adaptan a lo que nosotros tenemos para asimilarlas. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros, me gustaría utilizar una como de las más ambiguas, que es la tristeza, ¿no? En este caso, ¿no? O el asco, ¿no? Estas dos emociones, a veces nosotros decimos, ay, no es que se puso triste, pobrecita, hay que hacerla animarla, hay que... Pero realmente, por ejemplo, ¿no? Todos hemos tenido a lo mejor padres o a lo mejor un familiar o un animalito o algo que apreciáramos mucho que pasó a mejor vida, ¿no? Ya falleció, ¿no? Y cuando de repente pasa algo, una canción, algo nos recuerda a esa persona o ser querido o animalito querido que tenemos, nos ponemos tristes, ¿no? Nos ponemos melancólicos. Pero eso no quiere decir, Perdón, ¿es lo mismo tristeza que melancólico? Eso es lo que no entiendo. a veces la Perdón. melancolía tiene que ver con la tristeza, o sea, la melancolía tiene una forma de llamarla, ¿no? También es melancolía, ¿no? Es esta añoranza, puede mezclarse con la tristeza porque está relacionada con la tristeza a veces, ¿no? La melancolía es esa sensación como de añoranza por algo del pasado, ¿no? O algo que estaba pasando o que iba a pasar, ¿no? Es como esa añoranza. Para eso se llama la melancolía, pero viene en este pequeño cuadrito de la tristeza, ¿no? Ya después, si habláramos de puras emociones, cada una de estas emociones tiene su emoción, ¿no? Como la rabia, como, o sea, como el nerviosismo, o sea, podríamos desglosar muchas, pero las principales son estas, ¿no? Ya de ahí vienen otras emociones que a medida de que vayamos avanzando y vayamos haciéndonos más letrados en el sentido de conocer las emociones, ya podemos volverlas más finas, ¿no? Yo hablo aquí de las más generales porque son las que todas ubicamos, ¿no? Como dice usted, la parte de la melancolía es un poquito más difícil de ubicar, ¿no? La parte de la rabia es Denis, difícil de ubicar. Denis, sí, Denis, y la impotencia, cuando vos ves algo y tenés que aceptar que no podés cambiar las cosas, esa ¿A qué emoción? emoción, Claro, ¿a qué emoción que corresponde? ¿No? cuando tenés que aceptar, ¿no? Porque no te queda otra, no podés cambiar Exacto. nada. ¿Ok? En este caso de las subemociones también hay emociones que se mezclan, ¿no? O sea, yo te preguntaría, en estas 6 emociones que tenemos, ¿en cuáles crees que se albergaría esa emoción? En esta, aunque tuvieras que elegir 2. Tristeza, Muy bien. ¿Alguna otra? O sea, llega esta parte de lo mejor no puedo cambiarlo y eso me pone triste. Pero ahí hablaste acerca de la impotencia y la impotencia de dónde viene. la impotencia y de ver una situación que quisieras ayudar, pero haces todo lo posible y no podés, porque Claro, no, Del enojo viene, del del enojo. enojo. Ya, enojo te da, claro. Muy bien. O sea, hablamos de que hay emociones que a veces son un poco más complejas que estas 6 emociones. A medida de que nosotros podamos ubicar dónde se ubican esas emociones que a veces parecieran más complejas, como en este caso la impotencia, pues me parece muy interesante que ustedes puedan decir en este cuadrito, ah, pues yo se relaciona con la tristeza y también se relaciona con el enojo, está muy ¿no? bueno para analizar eso, sí, sí, Claro. está muy Y en bueno. todas las emociones, como dirías tú, ¿no? La impotencia, ¿no? O sea, la impotencia también se relaciona, no diríamos que ni es buena ni mala. O sea, no podríamos atribuirle, ¿no? Una, una connotación a algo que no tiene una connotación per se. A mí hay una frase que me gusta mucho y me marcó mucho toda mi carrera de la universidad. Las cosas y los eventos no tienen propiedades psicológicas, ¿no? Las emociones no tienen propiedades psicológicas, ¿no? Se Las ¿Cómo, corta, cómo? se, Se Se cortó. se corta. corta, Se cortó. ¿Cómo, se cómo? corta. Repetilo, ¿Me escuchan un poco mejor ahí? Repetilo, Ahora, repetilo, por favor. repetí la Ahí frase. me gusta mucho esta frase que dice, las cosas y los eventos no tienen propiedades psicológicas. Somos nosotros quienes se las damos, claro, 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 ¿ok? sí, sí. Estas emociones por sí no tienen propiedades psicológicas. Somos nosotros la impresión que les damos, ¿no? Pero es uno lo que tiene psicológicamente, entonces, que lo traslada. Las Sí, cosas son, los que reaccionamos somos nosotros. exactamente. O sea, los que reaccionan desde eso, los que ven a través de esa brújula, somos nosotros. Sí, sí. Están ahí. Sí, 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 sí. Por eso es muy importante que en esta cuestión de la autogestión se repite muchas veces Se nosotros, corta, se corta.
Entrecorta, co- sí. Permítanme un segundo, déjenme ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, se corta. No, se corta. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Silencia los Cierren todos micrófonos. los micrófonos. Silencian todos los micrófonos. Hay algunas que no puedo silenciar, no sé si porque están con el teléfono. Y si silencio a todas, la silencio a Denise también, así que ¿Está mejor? Dice ahí. sí, te ¿Me escuchan? escuchamos. Ok. Ya, ahora sí, es que les digo, hoy mi internet no me quiere, pero esperemos que para la próxima sesión, sí. Esta parte, Nadie ¿no? nos Comentaba acerca de que por eso es muy importante, ¿no? De estos ejemplos que vamos a ver para la autorregulación y sobre todo para el modelo que estamos trabajando aquí para afrontar las situaciones complicadas. Se repite mucho en los autores que revisamos, estos acerca de nosotros somos, ¿no? Lo que sentimos es lo que está pasando, ¿no? Yo me siento como me pienso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la interpretación de lo que les estaba comentando, ¿no? O sea, nosotros somos los que le damos las propiedades psicológicas a todo lo que pasa en nuestra vida. Perdón. O sea que lo que yo voy pensando o registrando de otros o pensando por mí misma, lo traslado, Lo interpreto, o sea, lo interpreto. lo interpreto y lo saco. O sea, yo, por ejemplo, no veo algo, ¿no? Una película, no sé, una Sí, noticia, sí. la interpreto y se la cuento a mi vecina o a mi tía o a mi hermana. Yo soy Como algo realidad. positivo. Eso es algo positivo. Es una cualidad que tenemos. Está bien. Depende de Está mucho bien. de cómo yo asimilo la información, es Está bien. qué tan adaptativa o desadaptativa es mi respuesta, ¿ok? Vamos a Gracias. continuar. Ahora, Aide, perdón, Aide había levantado la mano. claro que sí, Aide, ¿estás? Está muteada. Me pareció Ah, que yo había hablado. bueno, está la manito levantada. Bueno, Sí, no sé si habló o no habló. Chicas, Está muteada. apaguen los micrófonos, todas, apaguemos los micrófonos y dejemos que la chica hable, porque si no, no vamos. ok, continuamos. No, Aide Ahora, está silenciada. No. ¿están listas? Sí, seguí. Perfecto. Ahora, nosotros podríamos hablar de todas las emociones, es un tema muy extenso, pero aquí el tema que yo domino más o el tema que queremos revisar más a fondo es acerca de la ansiedad, ¿no? La ansiedad es una de estas emociones que son más complejas, ¿no? Proviene del miedo, ¿no? Proviene también del enojo, pero es una emoción compleja, ¿no? Es una emoción compleja que a veces nosotros no tenemos muchas veces, aunque la escuchamos muy seguido, muchas veces no sabemos de qué se trata, para qué sirve, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí la ansiedad es una emoción que todos hemos experimentado alguna vez en la vida. O sea, no hay persona en el mundo que no haya experimentado esa emoción. ¿Por qué? Porque todos hemos experimentado tales emociones. A lo mejor no le ponemos nombre como tal o no la conocemos como tal, pero sí la hemos experimentado. ¿Ok? Es una forma de defensa, es una forma de supervivencia. La hemos tenido desde que nosotros nos empezamos a formar como seres humanos y proviene del miedo, ¿no? Esta parte ¿no? Desde la parte de las cavernas, desde los cavernícolas, en las cuales obviamente los seres humanos, ¿no? Sabían que había depredadores, sabían que había peligros, ¿no? A lo mejor que llegara un tigre, a lo mejor que llegara otra tribu, o sea, esta parte del miedo es como la respuesta natural, ¿no? Tenemos miedo a que el, no sé, el tigre se acerque a la cueva y nosotros nos veamos peligrados con la comida o nos ataquen a nosotros. Ese es el miedo. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la respuesta a qué es prepararse para esa emoción. O sea, una cosa es sentir el miedo como tal, a mí me da miedo que venga el tigre, ¿no? A mí me da miedo que haya una araña. La ansiedad es esta emoción más compleja que habla acerca de anticiparme yo a que suceda.
No. ¿Cómo me anticipo a que suceda? Ah, sí, Un ataque. entendí. No. ¿Cómo me anticipo a que suceda? Pues me voy a un árbol más alto, ¿no? Y si mejor ponemos una fogata en la entrada para que no entre. O sea, entonces es un elemento que nos ayuda a anticiparnos ante una situación que nos amenaza o nos parece preocupante y nos prepara para un instinto que tenemos nosotros los seres humanos, que es el instinto de lucha o huida. Ese instinto de lucha nos anticipa cuando yo tengo una persona o tengo un problema o tengo una situación de riesgo, mi cuerpo se prepara para hacer eso. ¿Qué hago? O peleo o huyo. Esta emoción compleja nos servía en esos momentos, ¿no? En las cuales dices, pues peleas con el tigre o corres del tigre, ¿no? Pero pues nosotros hemos avanzado, ¿no? Mucho, aparentemente, y ya no nos peleamos con los tigres, ¿no? Pero aún así seguimos teniendo preocupaciones, seguimos teniendo miedos, seguimos teniendo anticipación a ciertas cosas que pueden pasar. A lo mejor ya no me peleo con los tigres, pero me preocupa el hecho de que cada vez la comida está más cara, ¿no? O me preocupa el hecho de quién va a ganar las siguientes elecciones, o me preocupa el hecho de que ya no va a haber agua. O sea, aún así, aunque nosotros ya no nos peleemos literal con estos animales, seguimos teniendo preocupaciones y seguimos teniendo ansiedad ante una situación de amenazante que es contundente. Pero ¿qué pasa? Estas situaciones ya no son tan fáciles como de pelear o huir, ¿no? ¿Cómo le peleas a la inflación? ¿Cómo huyes de ella? No es fácil, no se puede. No podemos agarrar y nosotros pegarle o pelearnos con la política actual, ¿no? O no podemos pelearnos con la inseguridad actual. No, tampoco podemos huir de ella, ¿no? Ni modo que me encerrara allí en mi casa y ya nunca saliera. No se puede. Entonces, es una respuesta que si bien me protege y me cuida, de cierta manera tenemos que darle la causa adecuada para que no se vuelva desadaptativo. O sea, ¿por qué? Porque yo no puedo pelear y huir, pero mi cuerpo, ¿qué pasa a nivel fisiológico cuando yo tengo ansiedad? ¿No? Me pasa mucho con esta cuestión de estos animales, ¿no? Estos animales como las cebras, estos animales como los antílopes, que ellos están como listos para correr. Ustedes han visto en National Geographic, en algún documental, esos animales que de repente llega el tigre y pegan la carrera, pero rapidísimo, ¿no? O sea, ni siquiera acaban de masticar lo que tienen en la boca o lo que estaban rumiando y corren, ¿no? Ese es el instinto de escape y huida, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Nosotros no somos antílopes, ¿no? Posiblemente a lo mejor los antílopes o las cebras no tienen trastornos de ansiedad porque corren, desfogan la energía en un momento a otro, ¿no? Porque tienen que correr 2, 3, 4, 5 kilómetros y ahí se desfoga toda esa ansiedad y ya, una vez que se relajan, siguen con su vida. Nosotros no funcionamos así. ¿Qué pasa cuando tú estás en tu oficina, en tu trabajo o en tu casa, pensando en toda esta tormenta mental de la inflación y la inseguridad y esto, y no puedo huir ni puedo enfrentarla en este momento? Estoy peleándome o estoy siendo víctima de algo que no está pasando en este momento y que de todos modos me está afectando. Me afecta en el sentido de que me preocupa, me angustia, ¿no? Y estamos hablando acerca de esta parte de lo fisiológico, ¿no? ¿Cómo se siente la ansiedad en mi cuerpo? ¿Alguno de ustedes ha sentido mucho nerviosismo alguna vez? ¿Cómo se siente? Patricia ¿Ansiedad es levantó lo la mano. mismo que estrés? ¿Ansiedad es lo mismo que estrés? No, es diferente. La ansiedad viene con el miedo. Bueno, en mi caso siento que el corazón se me va a salir del cuerpo, palpitaciones fuertísimas y no puedo dormir. El corazón no para. Justo. Una de esas, el corazón no para. ¿Alguna otra que haya sentido alguna vez algo similar? Inquietud corporal. Un Yo, dolor como en la boca del estómago, Bien, Transpiración. muy bien, como que te vas a morir. justo. Pero de aire. eso, Falta de escúchame, aire. Denise, pero eso de esas sensaciones tan terribles, ¿no es el miedo, no la Eso ansiedad? es ataque de pánico. Insomnio. ¿Y el ¿Viste? insomnio? Porque la ansiedad es como más leve, uno se prepara, está preocupado, pero todo eso cuando estás aterrorizado, se te para el corazón, No, pero todo el sentís mundo esa no responde de la sensación misma de ahogo manera. terrible. Eso ya Pues, Pero excede lo todo que es la parte ansiedad. desde la ansiedad. Todo parte justamente, desde No, la al ansiedad. revés, el miedo Claro. es el que después, la ansiedad es cuando vos
te anticipás a esas cosas que te dan miedo y las tenés presentes todo el tiempo sin que estén pasando en el momento. Entonces Pero estás está siempre preguntando en lo fisiológico qué es lo que sucede. En lo fisiológico tenés un montón de comportamientos en el Claro, físico que claro, hacen, que te demuestran que estás pasando por ahí. Puede ser una erupción en la piel, claro, puede Sí. claro. ser, qué sé yo, no sé, Se te cae el urticaria, pelo, se te cae el se te cae el pelo. pelo, claro. Sí, sí, Justo esta sí. confusión suele ser muy común, esta que comentabas acerca de, bueno, ¿y el miedo qué no? Esa es la parte que yo quiero explicarles, ¿no? O sea, esta El parte de miedo. miedo, cuándo es ansiedad, cuándo es preocupación, o sea, porque hay muchas cosas que pueden estar pasando en mí y yo no sé cómo reaccionar. A mí me gusta mucho usar el ejemplo que ahorita vamos a ver, ¿no? Diarrea. Otra de las partes a las que me dedico es a los niños y creo que ellos lo explican perfectamente, ¿no? Los niños rara vez tienen ansiedad, ¿por qué? Porque rara vez piensan a largo plazo, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, ¿ok? Entonces, en lo fisiológico, ¿cómo se siente? Esto que ustedes me comentaban, ¿no? Las palpitaciones del cuerpo, esa sensación de que mi corazón se va a salir, esta sensación de que estoy sudando mucho, A mí miedo. lo que, perdón, a mí lo que me pasa, quería decir porque es diferente, hoy me di cuenta, es como si no sintiera el cuerpo, como que perdiera el peso corporal y no puedo razonar. Entonces, es Sería como, como esta, ¿no? como si no estuviera mi cuerpo, o sea, como que estoy, cuando estoy así ansiosa, todo el tiempo trato como de tocar el piso porque digo, ¿qué me pasa? No siento como que perdiera el peso en el cuerpo de tan ¿ok? acelerada que voy por la vida. Esto se llama disociar, ¿no? Cuando es la ansiedad que estoy sintiendo en mi cuerpo, que mi cuerpo se desliga, como si se desprendiera de mí. Entonces, pareciera que lo estoy viendo en una película por fuera. Me cuesta trabajo conectar con lo que está pasando en el aquí y el ahora. Volada en otras cosas, ¿no? Yo ya ando en otro plano. Eso se le llama disociar. ¿Ok? Ahora, a nivel psicológico, esta parte que ustedes, ya lo vimos a nivel fisiológico y a nivel psicológico, una de ustedes ya dijo una cosa muy importante. Esta sensación de que me voy a morir, ¿no? No es la única, pero es una de las más importantes. Este peligro inminente que es de vida o muerte. No. Porque cuando uno siente ansiedad, no siente ansiedad de poquito, o sea, no sientes ansiedad como de, bueno, ya. No, siente un miedo literal y latente de esto es de vida o muerte. Si no se cierra la puerta en este momento, o si no me regresas a revisar que cerré la llave del gas, yo cuando regrese ya no tengo casa, ¿no? O sea, la sensación de eso o es, o sea, es El esta TOC, parte, es que lo llaman el TOC. justamente y es una de las cosas que vamos a revisar como uno de los factores. Dios, cuántos TOC. Se cortó. Se cortó. No, esta parte, esto tiene la parte fisiológica. ¿Tienes una manita Denise, levantada? Denise, estoy pensando en la película Mejor Imposible, no sé en tu país cómo se llamó, con Jack Nicholson, que tenía muchos TOC y se moría si no cerraba la puerta y tenía un montón de... Sí, terrible Ay, era, yo la vi. sí, sí, tremendo. No me Ay, me escuchó encanta. Denise, creo. Yo súper te escuché. O sea, es una ¿Sí? película que deja mucho, ¿no? Este trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y lo vemos mucho en estos, ¿cómo se llaman? Documentales y estos programas, ¿no? De acumuladores. Vamos a ver un montón de trastornos que a veces nosotros decimos, ay, pues pobre gente, ¿no? Y lo vemos como muy lejano, pero como la presentan como muy extremo, ¿no? O sea, lo presentan cuando la gente, sobre todo en las películas o en los documentales o en los programas, lo presentan como gente como que hace muchas cosas, ¿no? Como esta gente que acumula o como esta gente que limpia, y lo vemos como de, ay, pobre gente, ¿no? Pues son pocas personas a las que les pasan eso, pero realmente nosotros vemos que estos rasgos obsesivos o estos rasgos ansiosos los presentamos más personas de las que creemos, ¿no? Que Sí. posiblemente trastorno, pero que nos ayudaría muchísimo saber por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué tengo que revisar 3 veces el gas o 10 veces? ¿O por qué siempre el gas nunca me deja tranquila, ¿no? ¿O por qué siempre estoy preocupada en la noche de si cerrar la puerta o no cerrar la puerta? O sea O que por todo tiene un origen. justo, ¿no? Y tiene una explicación. Entre yo más le explique a mi cerebro por qué pienso lo que pienso,
mi cerebro también va a ayudarme a decir, ah, pues sí, pasa por esto y por esto, ¿no? Ayuda a normalizar esa sensación de miedo inmediato que sentimos. Me ayuda a estabilizarme, es la palabra que me gustaría que resaltáramos el día de hoy. Me ayuda a autorregularme. O sea, esa es una de las partes más importantes de lo que vamos a revisar en estos días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Yo tengo la parte fisiológica de la ansiedad, tengo la parte psicológica de la ansiedad, que es esta sensación de inmediatez, ¿no? Lo que comentaban acerca de la película, ¿no? Yo siento que me muero si no lo hago. O a lo mejor no me muero, pero sí estoy en un peligro inminente, ¿no? Si yo no sé dónde está mi hija o mi sobrina o mi hermana todo el tiempo y no me contesta los WhatsApp, pues yo ya estoy pensando lo peor, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Y eso qué hace? Eso va a Es desembocar verdad. en el comportamiento que yo tengo, ¿no? Si yo estoy Bueno, sintiendo nivel... podíamos buscar las papas que teníamos para hacerlas ¿no las tenés ganas de hacerlas? Aquellas que habíamos Sí. hecho. Ya Corten, están corten. todas. ¿Se pueden silenciar los micrófonos? Porque me parece una falta de respeto. Pero bueno, listo, continúo. Esta parte fisiológica, ¿no? Que es lo que yo siento, ¿no? Esta parte psicológica, que es la parte que yo pienso, se refleja en el comportamiento, que es lo que yo hago, ¿no? En el ejemplo que yo estaba poniendo hace ratito, ¿no? De yo tengo una hija, sobrina, prima, hermana, que es algo muy común, ¿no? Y no me está contestando los WhatsApp, ¿no? O no me está contestando las llamadas y se supone que ya tendría que haber llegado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo a lo fisiológico empiezo a sudar, empiezo a sentir estas palpitaciones, empiezo a sentir que me mareo, ¿no? Puedo sentir que me mareo, tengo este nudo en el estómago, ganas de devolver, me empiezo a disociar. Psicológicamente empiezo a pensar lo peor, ¿no? Ya le pasó algo, ya de seguramente algo le sucedió, si no me contestas porque a lo mejor ya la asaltaron, o sea, empiezo a pensar varias cosas. Y en comportamiento, ¿qué empiezo a hacer? Pues yo necesito bajarme de este círculo de la ansiedad, entonces necesito hacer lo posible para saber que realmente no está pasando así. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a llamarle más, o empiezo a mandarle un montón de mensajes, empiezo a preguntarle a sus amigas, empiezo a preguntarle a la gente con la que estaba, empiezo a ver a qué hora se conectó, empiezo a compulsionar, a hacer cosas para que mi nivel de ansiedad se baje, porque lo que yo necesito es que yo ya no sentirme ansiosa. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacer cosas para que se baje esa ansiedad. Que es algo que nos pasa a muchos, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a sentir la ansiedad, necesitamos buscar la manera en la cual se elimine, se quite, se desvanezca esa sensación porque es muy fuerte y es muy dura de atravesar, ¿no? Entonces buscamos la manera de bajar esos niveles de ansiedad e intentamos compulsionar, hacer cosas para que mi nivel de ansiedad baje, ¿ok? Y es algo que vamos a ir revisando ahorita con toda la presentación. ¿Dudas, preguntas sobre lo que es la ansiedad? Creo que a medida que vaya pasando, bueno, en la próxima va a estar más claro todo, por lo menos lo que es personal, ¿no? Claro. Claro que sí. A ver, Una vamos ampliación. más personal. No sé, más Porque evidentemente todas lo tenemos distintos fisiológico. niveles. A mí, por ejemplo, eso que se me paralice, nunca me pasan esas cosas, salvo que me pase una cosa en el momento. ¿Viste? Los niveles como de ansiedad son diferentes, qué sé yo, me parece, cada uno lo vive. Claro, Me parece que tendríamos que ir adelantando y después, bueno, viendo las herramientas que cada uno después aplicará, porque claro. Claro. Lo somos todas fisiológico, diferentes y, dijiste que ¿viste? eran 3 etapas. Lo psicológico, lo fisiológico y lo otro era. El comportamiento. Y vayamos por ese camino entonces. Perfecto. Denis, ¿te puedo preguntar algo? Lo Claro. que dice adaptativa, arriba, adaptativa, la ansiedad. Adaptativa tiene que ver con esta parte, ¿no? Que les comentaba acerca de cómo es que nosotros estamos en ansiedad para esto Se corta. Se está Perdón, entrecortando, Denise. Denise. Pero Perdón, es cuando habla alguien, chicas. Se Es cortan, cuando... pero además muchas tienen el micrófono abierto, chicas. Levantemos la mano si vamos a preguntar algo, no sé, ordenémonos, porque se corta, pero además se escucha gente conversando. Atrás, no hablando con Denise. ¿Ya me escuchan bien? Ahí sí, Denise. Ok, no se preocupen. Nomás lo vuelvo a poner y ya queda.
Esta parte adaptativa, que era lo que les comentaba, ¿no? Es como esta función, esta ansiedad nos funcionó como adaptarnos a ciertas condiciones, ¿no? Nos preparaba para situaciones nuevas, amenazantes, preocupantes. Entonces, en ese momento la ansiedad era adaptativa. ¿Por qué? Porque yo me tenía que anticipar a que se metiera el tigre, a que a lo mejor llegaran los bandidos, o sea, como seres humanos, la función de la ansiedad fue adaptativa. Pero en estos Sí. tiempos podemos encontrar lugares donde la ansiedad, en lugar de ser adaptativa, es desadaptativa. O sea, ¿por qué? Porque yo ya no me estoy, como le decíamos, ¿no? No me puedo pelear con la economía, no me puedo pelear con la inseguridad, no puedo huir de ella tampoco. Entonces, ¿qué hago? Pues nada más pienso y sobrepienso y me angustio. Incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre permanente. Justo. Entonces ahí hablamos de que se vuelve una conducta desadaptativa, que hace que mi comportamiento también se vuelva desadaptativo. Y eso lo vamos a ir viendo con los trastornos de ansiedad. ¿Okay? Vamos con la que sigue. ¿Okay? ¿Cuáles son los factores que pueden afectar mi salud mental? ¿No? ¿Qué factores son los que influyen en que yo pueda tener un trastorno de ansiedad? ¿No? La primera son los factores sociales, ¿no? Que son los que nos pueden llegar a suceder, que nos atraviesan a todas, ¿no? Que nos atraviesan de diferentes maneras y que tienen que ver mucho con el lugar en el que estamos, de dónde venimos, ¿no? Con acontecimientos sociales, ¿no? Como esta parte de la política, la parte de lo que es pues esta cuestión de que la gente a veces no habla mucho sobre salud mental, ¿no? Que esta parte acerca de que nosotros, a lo mejor en mi casa o en mi familia, la gente que a lo mejor va al psicólogo se considera que está mal o que está loca, porque es algo que pasa muchas veces, ¿no? Esos estilos de crianza hacen que las personas, pues, nieguen que a lo mejor están pasando por un periodo difícil de salud mental y obviamente que hagan que sean mucho más difíciles de afrontar y mucho más difíciles de atender, ¿no? Los factores escolares o laborales. Si yo tengo un trabajo de mucha demanda, ¿no? Si tengo un trabajo o actividades tanto en la familia o a lo mejor también en la parte de lo social en mi casa, ¿no? O en el trabajo o con mi familia, que son muy demandantes, ¿no? A lo mejor tengo que cuidar a alguien, ¿no? A lo mejor tengo un trabajo que es muy demandante, ¿no? A lo mejor tengo alguna persona que está en edad escolar o yo estoy a lo mejor aprendiendo algo nuevo y me está costando trabajo. Son factores que pueden llegar a deteriorar mi salud mental. ¿Por qué? Porque estoy pasando por un periodo de mucha angustia, de mucho estrés, ¿no? Otros factores que tenemos son los factores emocionales. ¿Qué recursos tengo yo para la autorregulación? ¿No? ¿Alguna vez he tomado algún curso? ¿Alguna vez alguien me ha brindado alguna técnica o he aprendido alguna técnica de relajación? O sea, tengo habilidades o tengo conocimiento sobre mis emociones, porque no todo el mundo las tiene. La conciencia sobre la salud mental, hay gente que para nada, sobre todo en los hombres, es algo que suele pasar que no hablan de salud mental, no hablan de cómo se sienten, ¿no? Nosotros entre mujeres a lo mejor es un poco más sencillo, pero de todos modos, incluso a veces, pues por cuestiones sociales, por cuestiones, no somos tan abiertas como deberíamos sobre cómo nos sentimos en ese momento, por lo tanto guardamos muchas emociones dentro de nosotras y esperamos a veces hasta que se desencadenan en conductas desadaptativas que vayamos y buscamos apoyo de algún terapeuta o de algún grupo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la comorbilidad? La comorbilidad es esto de poder, de que nosotros no solamente tenemos ansiedad, o sea, la gente realmente no nada más es como que tenemos una cosa y ya, no. O sea, los factores de las enfermedades mentales y sobre todo en todas las enfermedades nunca van a llegar solas, ¿no? La mayoría de las personas que tienen depresión tienen ansiedad, ¿no? La mayoría de las personas que tienen que a veces tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa también presentan muchas veces trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque están pasando por periodos de angustia, por periodos de mucho miedo, por periodos de mucha incertidumbre, y eso afecta de manera directa cómo se sienten y que podamos llegar a tener conductas adaptativas en un trastorno de ansiedad o de angustia. ¿Ok? Y la última que a mí me gustaría mucho recalcar es el factor económico. No podemos hacer terapia, o al menos a mí no me gusta hacer terapia, ¿no? Ni dar conciencia sin tener en cuenta los factores sociales, ¿no? Y económicos de todo. Yo no puedo agarrar y decir, ay, no, es que eso aquí no pasa, ¿no? Es que deberías de buscar un terapeuta, es que deberías, pues sí, pero no es tan fácil. O sea, no todos tenemos los recursos para poder tener acceso a una salud mental adecuada.
¿Por qué? Porque no todo el mundo tenemos acceso a comida balanceada si tenemos que trabajar o cuidar a alguien. No todo el mundo tenemos acceso a hacer ejercicio si tenemos que hacer trabajo, si tenemos que cuidar personas, si tenemos que hacernos cargo de una casa. Es un privilegio y un privilegio que no la gran mayoría tiene. Incluso si nosotros necesitamos accesibilidad a algún tratamiento farmacológico, también hay muchas personas que tienen el estigma de que me da miedo ir a un psiquiatra, ¿no? Los psiquiatras son para gente que está muy mal, ¿no? Eso ya es como el último recurso, cuando realmente no funciona así. Esta conciencia sobre qué es lo adecuado y qué es lo inadecuado, a veces también nosotros tendemos a pensar que es mucho, que es como el último recurso la parte de recurrir a un psiquiatra, ¿no? O sea, aparte de decir, no, ¿cómo crees? Pues si yo no estoy tan mal, eso déjaselo a la gente que está súper mal, yo no, pero realmente no funciona así. O sea, realmente un profesional de la salud de psiquiatría no se prepara para gente que ya está en las últimas, ¿no? Que también es un privilegio porque también el acceso a los servicios de salud por los psiquiatras y el acceso a los medicamentos es una parte costosa que también tenemos que tener en cuenta. Pero aquí pasa, el trastorno mental más frecuente en el mundo son los trastornos y son mucho más frecuentes. Que me cayó un pedacito, pero no lo encuentro. La frecuencia es por cada hombre. Prende la luz grande, Lu. Por cada hombre que padece un trastorno de ansiedad, 2 mujeres lo padecen. O sea, es algo que pasa muchísimo más de lo que creemos, ¿no? Es el trastorno mental más frecuente del mundo y en Latinoamérica es muchísimo más frecuente, ¿no? Por las cuestiones de los cambios que estoy comentando, sociales, políticos, emocionales que estamos recurriendo, que también las personas no se atienden a tiempo a un trastorno mental y empiezan a avanzar y se empiezan a deteriorar hasta que son momentos ya muy avanzados. ¿Ok? Voy a continuar. Y aquí es una de las partes que más me han estado preguntando, ¿no? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cuándo es un trastorno? ¿Ok? Y a mí me gusta mucho recurrir a este ejemplo. O sea, ¿qué es lo que me comentaba una de ustedes? El miedo que... Buenas tardes, perdón por entrar tarde. ¿Alguien No, tiene una Perdón por pregunta? entrar tarde. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, porque Claro. estás diciendo que por cada hombre hay 2 mujeres que tienen trastornos. Sí, de ansiedad. ¿Que tienen más trastornos las mujeres que los hombres? De ansiedad, Sí, claro. ¿Y por qué escúchame, las mujeres vivimos mucho más, los hombres caput antes que las mujeres, o no? También tenemos Sí. un tema hormonal, contención. No, porque yo siempre pensé que las mujeres, por esto de que hablamos más de lo que nos pasa, y qué sé yo, me parece que tenemos menos problemas, los hombres me parece que, no sé, me llama la atención que... Pero hoy en día está muy estamos interesante. saliendo más a la calle, trabajar, atender los hijos, marido, todo. Eso también. Es mucho más, eso hay que hacer muy interesante. Las mujeres ocupan el primer lugar en trastornos mentales. O sea, no tanto porque los padezcan más, sino porque ellas sí. están a reconocerlos. ¿Por qué? Porque hay una contradicción aquí. Las mujeres son las que presentan más trastornos de ansiedad, bueno, trastornos mentales en general, pero son los hombres los que presentan suicidios. O sea, los hombres son los que tienen una tendencia mucho más grande al suicidio. ¿Por qué? Porque es muy difícil, que a veces es más difícil que los hombres reconozcan que tienen un problema de salud mental, bueno. que atiendan ese problema de salud mental y obviamente es mucho más, ¡Qué barbaridad! ellos ¡Wow! no reciben una atención. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia emocional al respecto. Por eso es lo que por eso me parecía a mí que siempre tuve idea de Claro. que las mujeres lo reconocen, lo hablan, lo qué sé yo, se pondrá más de manifiesto, pero que los hombres, como lo tapan, pasa eso, o por suicidio, yo no sabía, pero los hombres se mueren antes que las mujeres, ¿no? ¿O no? Se mueren antes que las mujeres y desafortunadamente cometen más suicidio que las mujeres. Por eso digo. ¿Por qué? Porque incluso los niveles de depresión son mucho mayores en hombres que en mujeres. ¡Wow! En mujeres, en los hombres. O sea que en los hombres. Parece contradictorio. Los hombres se suicidan y las mujeres son las que tienen más depresión. No. Pero lo que pasa es que cuando no consultan, no entran en las estadísticas. Claro, por eso.
Los hombres tienen muchísimas depresiones, no sé si trastornos de ansiedad, pero depresión Estamos como hablando de tal, ansiedad. Pero sí, pero Tal vez claro que sí. o sea, los Yo hombres creo son que los que hacen la tiene que ver con depresión. puede ser que tenga que ver con lo cultural también, con el machismo y todo eso, ¿no? Claro, sí, sí. Definitivamente. O sea, esta parte de reconocer un trastorno mental tiene que ver mucho con esta idea acerca de la capacidad, la fuerza, ¿no? La fuerza de voluntad, ¿no? Es mucho más difícil que ellos puedan reconocer y sobre todo atenderse, ¿no? Incluso aunque ya están en las líneas de atención primaria, porque a lo mejor están teniendo ya conductas muy desadaptativas, muchas veces desertan del tratamiento porque pues no es algo como socialmente bien visto. Por lo tanto, se encuentran a veces en más peligro. Afortunadamente, ya en nuevas generaciones estamos creando un poco más de conciencia acerca de la importancia de la salud mental. O sea, ya empieza a Sí. reconocerse más que es importante atenderse, ¿no? Que no tiene nada que ver con nuestro valor como personas el hecho de tener una enfermedad mental. ¿Ok? Vamos a continuar. O sea, esta parte de la diferencia entre uno, otro y otro. O sea, el miedo es esta emoción, o sea, lo que hablábamos acerca de esta emoción ante un estímulo y nos ayuda a interpretar un evento, ¿no? Aquí, ¿quién no le tiene miedo a algo, no? A las arañas, a los bichos, a los ratones, o sea, miedos hay muchos, ¿no? Es la forma más primitiva de esa emoción, ¿no? A mí me ve una araña, me sale una araña por ahí, me dan miedo las arañas, grito, me asusto, corro, ¿no? Le aviso a alguien para que la mate y ya. Se murió y ya no vuelvo a pensar en ella. ¿Ok? A lo mejor ese día pensé en ella, ¿no? A lo mejor digo, ay, si no se murió bien y si no la aplastaron bien, y a lo mejor me da vueltas, pero realmente es algo que es de momentáneo, es una emoción que se presenta cuando está el estímulo, cuando yo ya lo estoy viendo, cuando estoy viendo una película de terror y sale el monstruo, cuando me aparece la araña, ¿no? A lo mejor si ya tengo un miedo más específico, ¿no? Como a los payasos o a lo mejor, no sé, miedos hay muchos, se presenta como una emoción y se presenta después de que apareció. ¿No? Yo, si me dan miedo las arañas, yo no me pongo a pensar en las arañas mientras no la vea. Claro, como el dicho que se quemó con fuego, con leche, ve pasar una vaca y llora, algo así. Exactamente. O sea, no, tiene que haber un estímulo para que se pueda clasificar como miedo. Tiene que estar ahí, presente, de manera directa o indirecta. ¿Ok? Ahora, la ansiedad. La ansiedad se presenta, ¿no? Y en ese momento sí, o sea, en el miedo sí sudo, me agito, me angustio, me siento taquicardia, o sea, todas las emociones que están pasando las siento en ese momento que son similares a la ansiedad, pero se presentan mientras está el estímulo. Ya después de que se fue el estímulo, ya no las vuelvo a pensar, ¿ok? Ni me pasan. Pero la ansiedad es diferente, ¿por qué? Porque es una respuesta igual, que se presenta ante un evento que puede no estar ahí o que puede ser futuro, y se caracteriza por ideas catastróficas e hipervigilancia, ¿no? O sea, lo que caracteriza la ansiedad es esta cuestión de la hipervigilancia, ¿no? Si yo le tengo miedo a las arañas, ¿no? Y me dan miedo a lo mejor los payasos, pues a lo mejor no me acerco donde hay un circo, ¿no? O no me acerco donde hay no me acerco a lo mejor a un McDonald's, no me acerco a esos lugares, ¿no? Porque me dan miedo, no me gustan, pero no estoy hipervigilante, ¿no? La hipervigilancia tiene que ver con esa sensación de que me fuera a salir una araña o un payaso en cada esquina, ¿no? Y de repente estoy volteando para todos lados y si me aparece alguien con pelo medio de colores, ya siento que es un payaso, ¿no? O si de repente en el suelo veo algo que se mueve como un pelito, una pelusa, ya siento que es una araña. A eso se refiere la hipervigilancia. Yo estoy nada más pensando y estoy intentando ver de dónde sale ese estímulo que a mí me asusta. O sea, estoy constantemente pensando y pensando y pensando que ya va a venir, que ya se va a acercar, que ya ahí viene, o sea, eso se llama la hipervigilancia y la otra parte de la moneda de la hipervigilancia es la catástrofe. O sea, Eso son las crea ideas. miedo, eso crea miedo, Crea pánico. pánico. Ah, Denise, ¿no entraría la fobia ahí? La fobia es un trastorno de ansiedad. Vamos a ver qué caracteriza, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo tengo fobia a las arañas, ¿no? Tú ponme una araña y me pongo mal. Sí, y todo el mundo tiene fobias.
Pero qué tan desadaptativa es mi miedo a las arañas, es ahí donde se transforma en una fobia. No, las fobias para ser catalogadas como algo clínico tienen que seguir ciertas reglas. ¿Ok? No es lo mismo decir, a mí me dan miedo a las arañas y no me acerco al zoológico donde están las arañas, ¿no? O no me acerco al instituto de biología porque ahí hay arañas, a decir, no, yo es que yo ya no quiero salir de mi casa porque cada vez que cierro los ojos veo una araña. O cada pelusa que se mueve en el suelo, o cada árbol que paso, yo ya tengo el terror de que me va a caer una araña encima. O sea, a veces nosotros utilizamos la palabra fobia, pero realmente no tiene que ver tanto con un trastorno mental, sino tiene que ver con el miedo que me genera alguna cosa, ¿no? Es un miedo muy real, es un miedo que a todos nos pasa, a todo el mundo le tiene miedo a algo, ¿no? Pero la ansiedad se caracteriza por esta presencia de ideas catastróficas de me voy a morir y esta hipervigilancia. O sea, va a salir de cualquier lado y me va a matar. O sea, aún así la araña sea así de 5 centímetros o aún así sea de 5 metros, seguramente me va a salir a mí. O sea, no le va a pasar a nadie más, me va a pasar a mí y me voy a morir. O sea, eso es lo que caracteriza la ansiedad. Y es donde se diferencia del miedo. ¿Nos está quedando clara esta diferencia entre uno y el otro? Faltaría lo del estrés, si tiene relación. Ok, ahorita lo vamos a presentar. El estrés es una respuesta ante esto, ¿no? El estrés tiene muchas caras y las vamos a revisar en un momento, pero que de todos modos tiene que ver con muchas cuestiones y vamos a ver cómo se caracteriza el estrés dentro de los trastornos de ansiedad. Una pregunta, ¿puede ser? La respuesta que se puede presentar, bueno, el 2, la ansiedad, ¿es algo constante o solamente puede aparecer en determinado evento? Por ejemplo, no me contesta el teléfono, uy, ¿dónde estará? ¿Le habrá pasado algo? Bueno, todo eso que vos explicaste antes, eso es un momento de ansiedad, no es miedo, es un momento de ansiedad, pero no siempre uno está en función de le pasó algo, esto, el otro, es ese instante, en esa hora en que no me contestan, que no, es algo que uno lo trae consigo mismo, porque hay gente que, por ejemplo, no se preocupa, bueno, no me contesta, ya me contestará. ¿Es algo que está dentro de uno, es esa ansiedad y que aflora ante la situación, o está Yo, perdón, aparece ese momento? Al vivir una experiencia fuerte, de muchísimo exceso de ansiedad, y haberlo pasado, y trabajado, pero siempre queda algo de esa ansiedad que uno pudo haber vivido frente a una situación límite. ¿Puede ser? Claro, o sea, en esta parte de lo que comentas, ¿no? Esta parte de, ahorita vamos en el 1 y el 2. El 1 y el 2, ¿no? El miedo y la ansiedad es algo que nos puede pasar a todos. O sea, nos pasa a todos varias veces en el día, ¿no? Esta parte, esta respuesta de hipervigilancia y de sensaciones catastróficas nos llega a pasar alguna vez en la vida, ¿no? Que si de repente a lo mejor me asaltaron y los siguientes días no vuelvo a pasar por ahí, ¿no? O en los siguientes días ando nada más viendo a ver quién se parece a esta persona, ¿no? Que me asaltó. O sea, tiene hipervigilancia y tiene ideas catastróficas, pero eso no quiere significar que precisamente estoy padeciendo un trastorno. Es algo que pasa, que se significa conmigo y que de repente me representa, pero que al final de cuentas no tiene que ver con un trastorno, porque el trastorno es el 3, ¿no? El 1 y el 2 son cosas que nos pueden pasar a todos, ¿no? Que la mayoría del tiempo estamos pasando y atravesando, ¿no? No nos definen y no lo estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Pasan, suceden, de repente a lo mejor la ansiedad es un poquito más prolongada porque está aninada en eventos más específicos, pero el 3 ya es diferente. El 3, que es un trastorno de ansiedad, ya tiene que ver con una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad tan válida y tan real como lo es la hipertensión, como lo es la diabetes, como lo es el mal del corazón. Es una enfermedad que tiene como síntoma una ansiedad intensa, que es muy fuerte, que es desproporcionada y que persiste la mayor parte del tiempo, que es lo que comentaba la compañera. Está constantemente presente en mi vida y que afecta las áreas de mi vida cotidiana, como lo es trabajar,
como lo es convivir con mi familia, como lo es relacionarme con otras personas, y me empieza a dificultar las actividades que son más sencillas. Me empieza a dificultar salir de casa, me empieza a dificultar comer, me empieza a dificultar relacionarme con los demás. Ahí es donde ya esta parte de la respuesta intensa de ansiedad empieza a afectar varias áreas de mi vida y se vuelve algo constante. No, ya no solamente es una respuesta, ya no solamente es una emoción, ya es una constante que está pasando la mayor parte del tiempo dentro de mi vida y que empieza a formar parte importante de lo que pasa a lo largo de mi vida. No sé si contesté la pregunta. Perfecto, sí, sí. Perfecto. Ok. Gracias. Ok, vamos con la que sigue. Esta es un poquito aburrida, pero la voy a ir resumiendo, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes en las personas, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad? Porque hay veces en las que tenemos varios supuestos aislados, ¿no? Tenemos ya me los han comentado, tenemos las fobias, ¿no? Tenemos el obsesivo compulsivo, tenemos varias cosas que ya tenemos ubicadas, que todo el mundo ubica y que son parte de lo coloquial. Pero realmente, ¿cuáles son las enfermedades que se derivan de los trastornos de ansiedad? ¿Okay? Las primeras dos que voy a platicarles se presentan un poco más en niños, ¿okay? Pero pueden llegar a suceder en personas ya mayores. La primera es un trastorno bien interesante porque es un trastorno de ansiedad por separación. Es una preocupación y angustia excesiva cuando se separa de la persona más cercana, de las personas cercanas, como la familia, como la mamá, ¿no? Como el papá, ¿no? En este caso de los pequeños, cuando entran a la edad preescolar o antes, pasan por este tipo de estadios y puede llegarse a volver un trastorno de ansiedad en el cual el niño presenta mucha ansiedad, mucha angustia, se pone muy mal el momento de que lo separan de su mamá o de su papá, cuando a lo mejor va a la escuela, cuando a lo mejor la mamá o el papá se tiene que ir a trabajar. Suele pasar y se puede volver un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque el niño deja de hacer cosas o la persona que lo padece deja de hacer cosas importantes en su vida y ya nada más está en esta reacción de angustia constante, ¿no? O sea, pasa mucho en los niños pequeños, ¿no? No es lo mismo a lo mejor que el niño que entró al preescolar, los primeros 3 días llore, se angustia, pues es lo esperado, ¿no? Pasa. Pero ¿qué pasa con un niño que ya lleva 6 meses en la escuela y que todavía para entrar llora mucho, se angustia, se enferma, no puede hacer las actividades porque está todo el tiempo llorando por su mamá, no puede relacionarse con sus amiguitos porque todo el tiempo está con su mamá, la única forma en la que está tranquilo es estar pegado y abrazado a su mamá, entonces ahí hablamos de un trastorno de ansiedad, ¿ok? Suele pasar en personas mayores, no en adultos, pero es un poco menos frecuente que pase porque nosotros ya conocemos varias personas. Pero suele pasar muchas veces también a lo mejor cuando tenemos una pareja, las personas a veces tienen esa cuestión de ansiedad por separación, o cuando esta persona se va de viaje o a lo mejor se separan por largos tiempos, de periodos largos, esta persona empieza a presentar ese trastorno en el cual se empieza a imaginar que a lo mejor ya no va a volver, que a lo mejor la persona le está pasando algo, o sea, este tipo de situaciones suele pasarse en adultos, pero es un poquito menos frecuente. ¿Okay? Entonces, si tienen hijos o nietos y a lo mejor observan alguna vez que el pequeño le cuesta mucho trabajo desprenderse de ustedes o el niño se presenta un trabajo muy grande para desprenderse de ustedes, ya duró muchísimo tiempo y empieza a afectar muchas áreas de su vida, podría ser posible que el pequeño esté pasando por un trastorno de ansiedad por separación. La otra es el mutismo selectivo. Este mutismo selectivo también tiene que ver con los trastornos de ansiedad, que es el fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas en las que existe una expectativa de hablar. Por ejemplo, pasar a exponer, por ejemplo, hablar ante un público grande. O sea, estas personas que se ponen extremadamente nerviosas. Una cosa es que uno se ponga nervioso, no todos nos pasa cuando tenemos que dar una presentación o cuando nos piden que digamos unas palabras, pero hay personas a las cuales realmente les representa un gran malestar el hecho de hablar frente a las demás personas. Empiezan a sentir muchísima ansiedad, buscan la forma de limitarse lo más posible a tener que hablar en público, no les gusta tener que hablar en público, se presenta mucho en el ambiente laboral. O sea, esta gente que de plano, la verdad, prefiere estar en espacios donde realmente casi no hablen con otras personas, casi no se tome en cuenta su opinión, casi no tengan que hacer ningún evento en el cual se expongan. ¿Por qué? Porque esta sensación de ansiedad al momento de hablar entre la gente, le dirían muy coloquialmente pánico escénico, es muy grande
y les genera muchas complicaciones, ¿no? Este tipo de trastornos muy difícil a veces de diagnosticar, o es muy difícil que se presente la gente a menos que haya una situación, ¿no? Hay gente, lo que más se presenta en la mayoría es que esta gente que de manera laboral quiere empezar a avanzar y no puede. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho trabajo relacionarse con personas dentro de los espacios para hablar, y se presenta muy pegado con otra trastorno de ansiedad que se llama la fobia social, ¿no? Este miedo intenso a lo mejor o recurrente a tenerse que relacionar con otras personas, a tenerse que ver en situaciones sociales en las cuales él no controla o no conoce a las personas, también viene muy relacionado con este trastorno y es algo que se presenta muchas veces en el ambiente laboral. Ok, ahora hablamos del trastorno de pánico, de los ataques de pánico, ¿no? Me gustaría mucho que recalcáramos por si alguien alguna vez ha tenido un ataque de pánico. Es posible que a lo mejor nosotros no nos hayamos dado cuenta, como lo había comentado una de sus compañeras en ese momento, ¿no? Lo interpretamos como un momento de mucha ansiedad, pero realmente un trastorno o un ataque de pánico es algo que suele pasar muy frecuentemente a diferentes personas y que nos pasa a muchas personas al menos una vez en la vida, pero no sabemos cómo interpretar, ¿no? El O trastorno sea de que, pánico. perdón, o sea que el ataque de pánico no es un trastorno de ansiedad. No, nosotros podemos presentar un ataque de pánico aislado, ¿no? Por mucho miedo, por mucha angustia, pero un trastorno de pánico se relaciona porque nos pasa muy seguido. O sea, tenemos ataques de pánico muy recurrentes. O sea, no estamos Entendido. Sí. no estamos a que tengamos un ataque de pánico, pero el trastorno de pánico son gente que le pasa varias veces al mes, ¿no? Que le pasa Como constante. Como constante. No se escucha, Denise. Hola, no se escucha. Me parece que desapareció. ¿La ven? Ya, pero ahora ya no se ve. Yo la veo, pero no se escucha. Ahí se Se la detuvo, ve, sí que se la ve. Se la ve. Lo que no se pero no se escucha. escucha. No, se detuvo. No, no se ve. No se ve, Denise. Sí que se ve, sí que se la ve. Ustedes deben tener un celular que solamente se la ve cuando se escucha. Ahora, ahora sí se fue. Ahora se quedó sin. Salió Sí, para no ver está. para volver a entrar. Esperemos un poquito porque se va a volver a conectar. Bien. Supongo. Mal que están dando internet, ¿dónde está? ¿Ella está en Argentina o está en otro país? Está En México. Claro. Ya en la Argentina anda mal. Claro. Muy mal. Muy. Sí, yo también. Yo quiero esperar que la próxima sea menos complicada. Se te corta el audio, Denise. ¿Me escuchan ya mejor? Ahí me. Sí. Ahí sí. Ok. Cierren los micrófonos. Una disculpa, yo espero que la próxima sesión ya no me esté pasando esto con la conexión. Les pido una disculpa de lo más profundo de mi corazón y esperemos que no esté interrumpiendo cómo se procesa la información. ¿Ok? Lo estábamos hablando acerca de los ataques de pánico, ¿ok? Eso ya lo hemos revisado ahorita hace rato que vimos lo de la ansiedad, ¿no? Estas características fisiológicas y mentales que suelen suceder, pero ¿cómo se relaciona el ataque de pánico? El ataque de pánico suele venir, ¿no? Si estamos hablando de hay personas que de repente pasan por un suceso muy complicado o muy angustiante y les da un ataque de pánico, ¿no? O hay personas que ubican que les da un ataque de pánico de la nada, ¿no? Muchas veces suele suceder que de repente las personas hacen cosas que hacían todos los días y de repente, ¡pum!, hay un ataque de pánico, ¿no? Eso suele llegar a suceder, ¿no? Si hay grandes niveles de estrés, grandes niveles de ansiedad, ¿no? Pero tenemos que estar alerta y atentas si nos pasa muy seguido. ¿Ok? Porque entonces ya estaríamos hablando de un trastorno de pánico. ¿Ok?
La otra, los trastornos obsesivos compulsivos. Los trastornos obsesivos compulsivos son muy interesantes porque se componen de dos cosas, ¿no? La mayoría de las personas dicen que tiene como que sus dos lados. La primera es la obsesión, ¿no? A mí me obsesiona tal cosa, ¿no? Y la compulsión es yo qué hago al respecto, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo tiene muchas características y hay muchos tipos, pero ¿qué se caracteriza para ser como un trastorno obsesivo compulsivo? Uno, que hay obsesión; dos, que hay compulsión, ¿no? Por ejemplo, hay personas, el morderse las uñas y arrancarse el cabello es un trastorno de ansiedad cuando no está controlado, ¿no? Hay personas que se muerden las uñas, hay una gran cantidad de gente que se muerde las uñas o se arranca el cabello, pero cuando estamos hablando de un trastorno, cuando las personas de plano ya no tienen uñas y no pueden controlar y empieza a afectar varias áreas de su vida, o personas que de plano ya no tienen cabello, ¿por qué? Porque están constantemente haciendo esto de hasta se lo arrancan. Este trastorno se conoce como tricotilomanía, es esta parte de los trastornos de escoriación, ¿no? Que quitarse una costra, que quitarse un pelito, que quitarse las uñas, que quitarse los pellejitos. Esto de manera que ya empieza a ser perjudicial para la salud y para el desarrollo de la persona individual, ya se considera un trastorno, ¿no? Hay personas que dicen, ay, no, pues ¿qué tiene de malo morderse las uñas? Pues a lo mejor para ti no tiene nada de malo porque nomás te las muerdes cuando te pones nervioso y ya. Pero hay gente que realmente representa una baja importante en su calidad de vida. ¿Por qué? Porque es algo que ya no pueden controlar, que se está saliendo de control y que tiene repercusiones tanto en salud como en autoestima, como en muchos factores que son desafortunadamente desagradables y desadaptativos para que puedan llevar una vida normal. Conozco una persona que no se le ven las uñas ya, de tanto que se comió la piel y le sangra también. Justamente, ¿no? Terrible. Empieza este espacio en el cual la gente ya empieza a lastimarse, ¿no? Empieza a generar una lesión, una autolesión que es muy severa y dicen, es que me duele mucho. O sea, la cantidad de dolor que siento es importante, pero aún así no puedo detenerme, ¿no? Pasa mucho con también esta parte, los trastornos obsesivos compulsivos se caracterizan también por eso, se caracterizan por hacer y por obsesionarse, ¿no? Esta parte también tiene que ver mucho la parte de los trastornos de acumulación y de limpieza, ¿no? Esos programas de Discovery de limpiadores obsesivos o de acumuladores compulsivos, tiene que ver con los trastornos obsesivo compulsivo, ¿no? Yo pienso y me obsesiono con esto, por ejemplo, con los gérmenes, ¿no? Entonces tengo que compulsionar, tengo que limpiar mucho y tengo que limpiar varias veces y tengo que... Esos trastornos obsesivos compulsivos por lo general se componen de, si yo hago esto, o sea, si yo hago lo que me dice mi compulsión, mi obsesión va a bajar, ¿no? Es, por ejemplo, si estos lugares o esta gente que hemos visto en programas y en televisiones que decían acerca de la película, ¿no? Que tengo que apagar y prender la luz 3 veces en el día, ¿no? Que tengo que pisar el tapete 4 veces, ¿no? Que tengo que darle 4 veces a la mesa para... si nosotros nos vamos a analizar por qué lo hacen, siempre hay como una respuesta muy interesante, porque si no lo hago, algo malo va a pasar, ¿no? Si yo no hago este ritual, ¿no? Algo malo va a suceder. Algo malo me va a pasar a mí o a los otros. Hay muchas razones, ¿no? Hay gente que dice, oh, es que si yo no prendo y apago las luces antes de salir, algo malo le va a pasar a mi familia, vamos a chocar. Es mi forma de garantizar que no está pasando nada mal. Ah, depende de uno, es un problema de uno, solamente de uno. ¿Sí? Muchas veces tiene que ver mucho con esta idea de que podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Claro, Esta pérdida de control que suele ser en exceso eso. Parece que se cortó. Se cortó de nuevo. Patricia Díaz. Sí, ¿eso entra dentro de la ansiedad o es una adicción, no? Lo que primero hemos hablado al principio de la presentación es que no existen los trastornos puros como tal. O sea, a veces aquí están separados, pero realmente muchas veces se presentan varias veces. O sea, las personas con estrés, con trastorno obsesivo compulsivo pueden presentar ataques de pánico, o las personas con fobia social pueden presentar mutismo selectivo. O sea, a veces se mezclan, ¿no? Las adicciones aquí suelen a lo mejor a veces
tener una función tranquilizadora. O sea, por ejemplo, hay personas que padecen alguno de esos tipos de trastornos y que hacen, utilizan el consumo de sustancias para disminuir las sensaciones o las situaciones o los síntomas de su trastorno. También hay muchas personas que a raíz de su consumo de sustancia desarrollan un trastorno de ansiedad. Hay personas que de repente por su consumo de sustancias desmedido empiezan a desarrollar paranoia, empiezan a desarrollar ataques de pánico, empiezan a desarrollar trastornos obsesivos compulsivos. O sea, las adicciones a lo mejor al tabaco, al alcohol y a las sustancias ilícitas pueden formar parte de este espacio, ¿no? No se catalogan como una porque en el caso de la clínico tienen su espacio aparte, ¿no? Porque las adicciones suelen tener muchas razones. No existe como la razón A y la razón B, pero sí pueden llegar a formar parte de este espacio que estamos compartiendo, que son los espacios de los trastornos de ansiedad, ¿no? Tanto como causante, tanto como espacio adormecedor de los síntomas. ¿Ok? Vamos con la siguiente. El que preguntita. Este adelante. último trastorno que dijiste, ¿cómo era? Compulsivo, pero ¿cómo es que era primero? Obsesivo compulsivo. Trastorno compulsivo. Ok, yo lo comprendo mucho cuando hablas de la limpieza así como obsesiva, que a mí me agarra más como una fobia, ¿no? Al otro, ¿no? Como que estoy obsesiva en detalles y me pongo insoportable. Y eso sí lo reconozco. Lo que no puedo comprender el otro síntoma que tengo, de que me cuesta desprenderme de ciertos objetos afectivos, aunque ya no sirvan. Eso, ¿por qué sería un trastorno obsesivo compulsivo la acumulación? No llego a Porque el trastorno identificarlo. obsesivo compulsivo por acumulación tiene que ver, o sea, esos se caracterizan por obsesión y compulsión. No, en este caso, muchas personas que te padecen un trastorno de acumulación o que tienen rasgos acumulativos tienden a lo mejor a veces a utilizar esas cosas que no quieren tirar o una de dos, no por este pensamiento de lo voy a utilizar y me tengo que anticipar a que lo voy a utilizar, porque si lo tiro y si lo uso, ¡ay!, lo perdiste, no lo tenías y lo dejaste ir, ¿no? Tengo que estar preparada y lista para cuando lo vaya a utilizar, aunque eso nunca llegue o nunca pase. ¿No? Es esta parte de la obsesión de no, es que sí me va a servir, es que es importante, es que sí lo voy a utilizar, es que no lo, ¿qué tal si mañana me dicen que lo necesito y no lo tengo? ¿Qué va a pasar? O sea, es esta parte de desprenderme de los artículos por esta situación de, ¿y si lo necesito mañana? ¿Y si lo voy a ocupar mañana? ¿Y si mañana vienen y me lo piden? ¿Qué voy a hacer? No. Claro, pero es diferente a esto de que por ahí ella menciona de las cosas que uno tiene valor, qué sé yo tengo lleno de adornos y cosas que porque a uno le gusta tenerlos, digamos. Uno acumula cosas porque las acumulaste a lo largo de la vida que tienen significado afectivo y porque son lindas y porque las querés tener. No es lo mismo que eso que guardar porque lo vas a usar alguna vez, ¿no? Recuerden que estamos hablando aquí que cuando hay un trastorno es porque se presenta una conducta desadaptativa. No, todos tenemos Claro. esa tendencia a guardar cosas, ¿no? Guardar cosas que son importantes, es la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿no? Esta parte del trastorno de acumulación, ¿por qué? Porque representan cosas importantes, ¿no? Y tú le preguntas a una persona con trastorno de acumulación y te va a dar pelo y seña, santo y seña de todo lo que tiene ahí y cómo se conecta emocionalmente con eso. Claro. Entonces, como yo Sí, no sí. puedo desprenderme de esto que representa tanto para mí emocionalmente, ¿no? Y aún así sea una envoltura, aún así sea un libro, aún así sea un disco, todo lo que está aquí tiene una función vital. Si esto se va, me muero. Es horrible, horrible. Diría mi tío que fue un acumulador y que casi murió, si no era que lo rescatábamos nosotros de su casa, moría abichado y totalmente infectado, ¿no? Porque la casa era un desastre de cómo estaba, hasta traía bolsas de basura y las dejaba en la casa con tal de acumular. Ya después agarraba todo. Y él decía que cada cosa tenía su historia.
Cuando uno le Claro. preguntaba, ¿por qué hacías eso? ¿Por qué, tío, agarrabas tal cosa y la guardabas? Porque dice, si vos te fijás, cada cosa tiene su historia. Le encuentran eso, claro. La Claro, y justificación. Sí, claro, y sobre todo esa parte de, y si esta cosa se va, yo no soy suficientemente capaz de hacerle frente a perderlo, ¿no? claro. Tiene que ver con esta, los trastornos de ansiedad se caracterizan mucho, lo vamos a ver en la siguiente sesión, por esta sensación de el mundo es peligroso y yo soy ineficaz, ¿no? O sea, si esto se va, yo no voy a ser capaz de hacerle frente a que se vaya. Entonces me No siento tengo la- como vulnerable. invulnerable y ineficaz, ¿no? Las trastornos de ansiedad se alojan mucho en esta percepción de ineficacia, ¿no? De yo no puedo, no soy capaz, yo soy inútil, yo soy tonto, o sea, se alojan mucho en esta parte como para justificar. Y por eso son personas, yo lo estoy observando, no quiero decir nombrar personas, pero que dependen mucho de alguna persona. Y porque si esa persona se va, eso que vos dijiste, esa ansiedad que genera esa desesperación, se ve como relaciones muy simbióticas. Necesitan, las personas con trastornos de ansiedad, no es tanto que requieran una persona, requieran seguridad, ¿no? Esa seguridad puede provenir de muchos lados, puede provenir de gente, puede provenir de cosas, puede venir de lugares, puede venir de situaciones, ¿no? Puede provenir de muchos lados. Y muchas veces, a pesar de que nosotros ya lo veamos y veamos, no, a lo mejor ahorita salimos a la calle y empezamos a ubicar primos, tíos, hermanos, amigas, amigos, que empezamos a decir, no, este tiene trastorno obsesivo compulsivo, este tiene trastorno de pánico, o sea, empezamos a ubicar e intentar darle un sentido a lo que hacen. Pero vamos a ir observando que a medida de que vamos avanzando en esta información, no siempre es tan claro como se ve, ¿no? Una persona a la que no le gusta salir, ¿no? O la que ha pasado encerrada mucho tiempo, puede estar en más de uno de esos trastornos, o su trastorno no puede estar precisamente ubicado en lo que creemos. ¿No? Hay veces en las que las personas creemos que las personas tienen a lo mejor, ¿cómo se llama esto? Claustrofobia, ¿no? No, pero no era claustrofobia, era otro trastorno completamente diferente. ¿Por qué? Porque Capaz que era depresión y no claustrofobia. capaz que es otro trastorno que es el que voy a comentar, capaz que no es claustrofobia, no le dan miedo a los espacios cerrados, no le da miedo no poder salir, no le da miedo, es un trastorno muy interesante, es la agorafobia, el miedo de estar fuera de lugares que conozco, ¿no? El miedo de estar lejos de gente que conozco, el miedo de estar lejos de lugares conocidos. Eso tiene que ver con este espacio en el de si me pasa algo, no va a haber quien me ayude, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece mucho y es una experiencia personal y me gustaría mucho abrirme con ustedes, una de las cosas por las cuales a mí me llaman mucho la atención los trastornos de ansiedad y por los cuales me llamaron mucho la atención en un principio es porque yo vengo de una familia que ha padecido mucho sobre trastornos de ansiedad, o sea, que los ha padecido y que los ha vivido y que los ha llevado de diferentes cosas. Y una de las personas que yo he observado cerca desde que yo era niña, un trastorno de ansiedad, pero yo no sabía qué es lo que estaba pasando, era mi mamá. O sea, mi mamá desde pequeña, desde que yo la conozco, desde que yo tengo uso de razón, ella hacía cosas que yo no entendía por qué hacían y que ella de cierto punto tampoco entendía por qué hacían, pero que era a raíz de un trastorno de ansiedad. Y por esta situación de yo querer explicar por qué pasaba, o sea, por qué hace esto, yo creí que esto era normal, ¿por qué lo hace? Fue que a mí me llama mucho la atención este tema y yo digo, oye, lo podemos, o sea, no significa que ella esté pasando por esto, porque ella le generaban mucho esos sentimientos de angustia, de preocupación, de culpa. No, ella tiene esta parte, justamente ese trastorno que es la agorafobia, ¿no? O sea, yo pensaba que a lo mejor le daban miedo los autos, le daban miedo en los lugares cerrados. Yo cuando crecí, ella siempre tenía las puertas abiertas, las ventanas abiertas, no le gustaba irse a lugares muy desconocidos, ¿no? Yo pensaba que ella tenía, cuando yo empecé a estudiar psicología, yo pensé que ella tenía, ¿cómo se llama esto? Perdón. Se llama claustrofobia. 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 Espacios cerrados. Fue hasta ¿Y que qué es agorafobia? Agorafobia es. agorafobia. Fue a medida Pero ella pensaba que tenía claustrofobia.
claustrofobia, ¿no? Y yo empecé a estudiar acerca de los trastornos de ansiedad y fue ahí donde yo me di cuenta que no era eso, sino que ella no era miedo, no que era el que le diera miedo el espacio cerrado en sí, era el miedo a que ella le iba a pasar algo y se iba a poner mal, le iba a dar un ataque de pánico adentro del espacio cerrado y no iba a haber quién le ayudara. No era miedo que le dieran miedo los camiones o los aviones o los autos cerrados, era miedo a que ella se alejaba de donde ella conocía y le daba miedo que le dieran un ataque de pánico en un lugar que ella no conociera y que no pudiera sentir ayuda, no pudiera percibir ayuda de la gente que estaba. Entonces yo dije, oye, o sea, y que ella misma se fue dando cuenta poco a poco hasta dónde llegaba, ¿no? O qué cosas hacía o de dónde venía su trastorno, ¿no? Y ha sido un camino súper lindo y súper interesante por el cual ella ha ido reflexionando y decir, oye, ¿sabes qué? Creo que fue por esto que empezó, ¿no? Yo empiezo a ubicar, a medida de que voy avanzando más, empiezo a ubicar más momentos de mi vida en los cuales fueron los que plantaron las primeras piedras sobre el trastorno que yo tengo el día de hoy, ¿no? Empiezo a avanzar poco a poco, empiezo a mejorar poco a poco, ¿no? A lo mejor no todavía no estoy al 100, pero sí he hecho cambios importantes en cómo pienso, en cómo estoy estructurando mi espacio, y eso le ha ayudado a tener una vida más plena y más completa, ¿no? A mí me parece un tema muy importante porque a veces vemos que la gente tiene manías o cosas que hace y no sabemos por qué las hace hasta muchísimo después, ¿no? Y sobre todo esta parte de que nunca supimos que era un trastorno hasta que ya la persona realmente sí necesitaba mucho apoyo de nosotros. ¿Ok? El último del que me gustaría platicar es el trastorno de estrés postraumático. Ese trastorno es muy común. Se presenta cuando las personas, y es muchísimo más común a raíz de la pandemia, ¿no? Este trastorno se caracteriza porque es un trastorno de ansiedad que se presenta después de un evento traumático o muy fuerte, ¿no? Un asalto, el fallecimiento de una persona cercana, una situación de enfermedad grave, algo que sea muy contundente y después de que pasó, se presenta esta sensación de ansiedad, estos miedos y estas partes de recordar el suceso una y otra vez y otra vez y otra vez, darme mucho miedo en los lugares similares, las personas similares, los eventos similares y empezar a desadaptarme, ¿no? O sea, empezar a evitar esos lugares a toda costa, empezar a evitar lugares, personas, espacios a toda costa por miedo a que me va a volver a suceder, ¿no? Esto se caracterizó mucho en la pandemia, después de la pandemia un montón de personas empezaron a generar estrés postraumático, ¿no? Si tenían tos, si tenían fiebre, estaban constantemente observando si les sabían las cosas, si todavía tenían olor, estaban constantemente revisándose y haciendo pruebas de COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban presentando un estrés postraumático, ¿no? Esta sensación de miedo abrupto a después de un espacio de un trauma o en este caso de un evento muy complicado o muy difícil. Ok, vamos a comenzar. Y creo que aquí viene la parte donde vamos a ir aterrizando nuestra información a un espacio más personal, ¿no? Esta es la parte donde ya quiero que ustedes empiecen a realizar autoanálisis y empiecen a realizar interesantes para que puedan ver si realmente son espacios en los cuales nos hace falta regulación emocional o realmente necesitamos ayuda de algún otro profesional de la salud, ¿no? ¿Cuáles son las señales que deberíamos contactar a un profesional de la salud? El 19% de las personas que padecen un trastorno mental, independientemente de que sea ansiedad u otro, solamente el 19% del 100% llegan a tener un tratamiento. Solo el 19% de la gente que tiene una enfermedad mental se atiende. ¿Cuánto tardan en atenderse las personas que tienen un problema de salud mental? Tardan en recibir ayuda entre 4 y 20 años a partir de que empieza la enfermedad mental. Si yo tengo un trastorno de pánico, la gente que empieza a quererse atender tarda un promedio entre 4 y 20 años padeciendo el trastorno de pánico antes de poderse atender de manera adecuada. Si padezco un trastorno de obsesivo compulsivo o de escoriación, tardo entre 4 y 20 años en tener una atención adecuada. Y por cada persona que es atendida en un nivel de especialidad, solamente el 1.7% recibe la atención en unidades especializadas. Solamente el 1.7%. O sea,
lo que sugiere que solamente el 1.7 de las personas que buscan atención de salud mental en trastorno de ansiedad realmente tienen un tratamiento como tal. No todo, aquí me gustaría llegar a una parte importante. No solamente es tomar terapia. No todos los psicólogos estamos capacitados para tratar trastornos de ansiedad. ¿Podemos acercarnos a un psicólogo? Es como el médico. ¿Podemos acercarnos a un médico general porque me duele algo? Sí. Pero ese médico me va a derivar a un especialista. Sí. Y ese especialista se va a encargar de atender la parte específica de mi enfermedad. En este caso es lo mismo. ¿Puedo acercarme a un terapeuta general o un terapeuta que yo conozca para ver cómo voy en mi trastorno de ansiedad? Sí, pero ese terapeuta tiene la responsabilidad de que si no tiene el entrenamiento para atender nuestro trastorno, tiene que derivarnos con un profesional. No todos los terapeutas que tenemos o los que encontramos en internet o con amigas o con vecinas o con familiares van a tener la capacitación para poderle hacer frente a nuestro trastorno. Y desafortunadamente vivimos en un espacio donde la psicología no está regulada como tal. No existen regulaciones ni en México ni en Argentina que generen que las personas se atiendan realmente con con el profesional de la salud que necesitan. O sea, hay personas que pasan y dicen, no, es que yo ya llevo como 5 años en terapia y me dicen que me angustio y me dicen que soy muy aprensiva y me dicen que, o sea, y sacan un montón de cosas y dicen, bueno, ¿y en qué momento te hicieron una prueba de ansiedad? No, pues no, es que a mí nunca me dijeron de ansiedad. Oye, ¿y nunca fuiste al psiquiatra? No, pues es que a mí nunca me dijeron que fuera al psiquiatra. Y entonces, ¿qué pasa? Esta gente ha vivido con situaciones muy difíciles durante 10, durante 15, durante 5 años, y obviamente cuando llegan ya entran en un estado avanzado de la enfermedad, ¿no? En trastornos en los cuales dicen, no, pues yo ya llevo 10 años sin salir de mi casa, o prácticamente yo ya no tengo uñas, o prácticamente yo ya no tengo pelo, o prácticamente a mí no me gusta salir a ningún lado, o prácticamente yo ya no me relaciono con nadie porque me da miedo. Entonces, lo que buscamos aquí es que yo tenga claro cuándo tengo que buscar un factor de un profesional de la salud y a cuál profesional de la salud tengo que atender. Que a mí me gustaría que anotaran estas preguntas y que si alguna de ustedes realmente en su reflexión veamos que hemos padecido alguno de estos que hemos mencionado por un largo tiempo, podamos buscar espacios de ayuda y de apoyo para que se puedan conectar con las personas, ¿no? Conmigo o con otras personas para realmente atenderse como lo marca lo que es necesario, ¿no? Y que no desperdiciamos 10, 15, 20 años de nuestra vida en atender otras cosas que realmente no están aterrizándonos en nuestro trastorno, ¿no? ¿Ok? Esas preguntas tienen que ver mucho con monitorear mi salud mental, ¿no? ¿Cuán grave es el problema que tengo? Este problema relacionado con la ansiedad, ¿no? ¿Qué tipo de problema tengo? ¿No? ¿Cómo se caracteriza el problema que siento que estoy teniendo? ¿Cuánto tiempo llevo teniendo ese problema? Y aquí esta parte es muy importante, ¿no? Tengo impulsos en este caso, impulsos suicidas, pero yo lo aterrizaría más a, ¿tengo el impulso de hacerme daño a mí mismo o a alguien más? Estas preguntas son muy importantes al momento de que yo tengo una situación de salud mental y no sé realmente si la tengo o no la tengo, ¿no? Si mis respuestas son ambiguas, si mis respuestas son de, bueno, me preocupo, no, pues no tengo impulsos de hacerme daño ni de hacerle daño a nadie más, mi problema tiene solución, o sea, a lo mejor ahí puedo monitorearme yo un poco sola y decir, bueno, a lo mejor en la escala no estoy como que en urgencia, pero hay personas, a lo mejor no nosotras, pero personas que conocen o personas que están cercanas a ustedes que realmente sí tienen una situación de urgencia, ¿no? Que todas estas preguntas que yo estoy haciendo tienen mucho que decir al respecto y realmente ya llevamos un largo tiempo sintiéndolas o padeciéndolas. ¿Ok? Ahora. La psiquiatría lo trata como, o sea, como enfermedad y termina medicando. En este caso, es una de las partes que a mí me gustaría recalcar, ¿no? La psiquiatría a veces depende, o sea, desafortunadamente es como los doctores, ¿no? Tenemos doctores que nos ayudan, doctores que nomás nos medican, pero aquí el terapeuta que tenemos, si es un terapeuta enfocado, ese terapeuta tiene que hacer trabajo colaborativo con el psiquiatra.
O sea, el psiquiatra a lo mejor proporciona la parte para regular el sistema nervioso, por ejemplo. Si yo tengo una fobia muy fuerte o tengo ataques de pánico muy frecuentes, antes, para poder tener una intervención terapéutica que sea efectiva, necesito bajar esos niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque si no la persona está tan enraizada en este espacio que genera mucha angustia que no es capaz, si no es capaz a lo mejor de comer, ni de bañarse, ni de salir a la escuela, mucho menos va a ir a una terapia. ¿Por qué? Porque no su estado de deterioro ha sido muy grande y por lo tanto no puede hacer ni siquiera actividades básicas. Entonces es muy difícil que las personas puedan realizar una terapia como tal o que la lleven a cabo tal y como es. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos de manera multidisciplinaria, generamos estos espacios de lo que es la parte psiquiátrica que genera el espacio, es como la tierra, ¿no? O sea, planta las semillas para que podamos realizar el tratamiento y el terapeuta es el que riega las semillas, ¿no? No puede trabajar uno sin el otro si es que es necesario. O sea, hay muchos trastornos nosotros cuando tenemos gente con trastornos de ansiedad, lo que hacemos es decirle, mire, podemos empezar a trabajar con el modelo cognitivo-conductual, podemos empezar el protocolo, pero si no vemos mejoría, tenemos que a lo mejor, y casi siempre los terapeutas con trastorno de ansiedad tenemos a lo mejor un psiquiatra de cabecera para decirle, miren, nos contactamos con el psiquiatra y vamos a apoyar. Pero pues, una de las señales de alerta es que su terapeuta o con quieran atenderse de plano quiera agarrar y no darle opciones, ¿no? Porque sabemos que las personas a veces tienen mucha renuencia hacia lo que es el tratamiento farmacológico. Suele haber un estigma con respecto a eso. Hay momentos y lugares en los cuales sí es necesario, si la persona ya tiene una sensación o tiene espacios o estímulos de hacerse daño a sí misma o a los demás, ya estamos hablando de una situación de emergencia y a lo mejor es probable que necesitemos tratamiento farmacológico inmediato, pero si la persona todavía no está en esos espacios y solamente es esta parte del trastorno, pero en un nivel un poco más primario, sí podemos trabajar únicamente con terapia y ver qué tan funciona, qué tan efectivo es. Y ya después, si todavía no tenemos los resultados que esperamos o no han sido tan rápidos como los esperamos, podemos recurrir a un psiquiatra. Aquí lo importante no es solamente valerse de uno o de otro, sino preguntarle a nuestro terapeuta, acercarnos a personas que realmente sepan y estén instruidas en el tema, o sea, realmente sí asesorarnos y tener eso. Y ya sabemos que es un privilegio, la mayoría de las personas no tienen conciencia de estas cosas, ¿no? Les recomiendan un terapeuta y ese terapeuta por querer ganarse y por querer tener un sustento, pues dice, no, pues sí, yo hago de todo y pues la verdad es que a veces tenemos desenlaces que son un poco complicados, ¿no? Gente que no recibe la atención que tendría que tener. Es una especialidad. Sí, La sí. ansiedad es una... Bien. ¿Ok? Sí, es una especialidad, sobre todo en el parte de que los terapeutas generales sí pueden brindar una atención primaria, ¿no? Hay muchos terapeutas y psicólogos que dicen dentro de los servicios que ofrecen sobre la ansiedad, pero si ya es un trastorno severo, sí tiene que haber un protocolo. O sea, ¿por qué? Porque existen cosas que ya están estudiadas, que ya están trabajadas, que representan avances y que tienen evidencia de que se trabaja y que se tienen resultados, y hay muchas prácticas que no lo tienen. Te quedaste muda, Denise. Denise, no te escuchamos. Estás hablando sola, Denise, no se escucha. Denise. ¿Ustedes escuchan algo? ¿Me escuchan? A mí me escuchan. Ahora sí. Sí, los espacios, los dos que tenemos para acceder. No, la primera es que yo estuve buscando lugares
en los cuales ustedes se pueden acceder. Yo sé que la mayoría son de la comunidad argentina, ¿no? A lo mejor no para ustedes, pero siempre de repente conocemos a alguna persona, algún familiar o algo que nos diga, oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo un amigo, un conocido, yo estoy pasando por un momento difícil, ¿no? Yo es lo que siempre les comienzo o les aconsejo es que ustedes busquen terapeutas que se identifiquen como cognitivos conductuales. Es el espacio con el que yo trabajo, ¿no? Es la teoría con la que trabajamos muchos terapeutas y que tiene mucha evidencia de tener resultados adecuados. Un mapa que les puede ayudar mucho es que si ustedes van a contactar a un profesional de la salud mental, le pregunten qué modelo trabaja. Si les comenta otras cosas o les empieza a decir, no, pues es que yo trabajo de varios modelos, no, pues es que yo hago varias cosas, probablemente no sea un terapeuta, un servidor de la salud mental confiable. Uno de los lugares en los que yo confío más es la parte de la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque tiene mucha evidencia de que tiene resultados. ¿Por qué? Porque no es larguísima, ¿no? O sea, no es como que se vayan a aventar 10, 20, 30 años en terapia. O sea, tiene mucha diversificación con respecto a temas. Yo tengo dos páginas que encontré. ¿No? Una de las primeras es la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva, y viene su página, y la otra es el Instituto de Terapia Cognitiva Conductual, y también viene su página, ¿no? En este caso igual, si la distancia no nos molesta y en algún momento ustedes buscan un espacio, ¿no? O asesoría de con quién conectarse o de con quién contactarse, igual les voy a dejar mis espacios y mi información, por si en algún momento ustedes quieren recomendar a alguien que esté padeciendo por un trastorno de ansiedad, ya tienen una persona que pues, realmente es una especialista en este espacio. Y las otras dos son los libros de autoayuda. A veces nosotros tenemos esta conceptualización de que los libros de autoayuda no sirven. Y muchas veces hay muchos libros de autoayuda que nada más están escritos y que realmente no tienen bases científicas, pero hay muchos libros de autoayuda que son escritos por terapeutas, que son escritos por personas que están instruidas en las actividades, que realmente sí pueden ayudarnos a tener resultados adecuados para ayudarnos a regularnos. ¿Cómo identifico qué libros de autoayuda son buenos y qué libros de autoayuda son malos? Pues puedo investigar quién los escribió, ¿no? Si quien lo escribió es una persona que escribe de muchas cosas y de repente un día se le ocurrió escribir un libro de autoayuda, pues probablemente esa persona no es una referencia confiable. Pero si son psicólogos, si son terapeutas y sobre todo son terapeutas conductuales, es probable que el libro de autoayuda que estoy leyendo o que estoy revisando o que quiero comprar sea realmente algo basado en evidencia. ¿A qué me refiero con basado en evidencia? Que realmente tenga garantía de que la persona que lo escribió sabe del tema e investigó sobre el tema y que realmente puede ayudarme si lo aplico así como vienen las estrategias que están aquí. A mí me gustan muchísimo dos. El primero es Adiós Ansiedad, cómo superar la timidez, los miedos y las fobias y las situaciones de pánico, de David D. Burns. Es una de las referencias que he estado poniendo a lo largo de esta presentación, ¿no? Con conceptos de ansiedad, con conceptos de miedo, y ahí viene explicado todo. Es un libro maravilloso en el cual nos brinda estrategias, nos brinda información. Muchas veces viene un poco sintetizado todo lo que yo puse en esta presentación sobre qué es la ansiedad, qué son los miedos, cuáles son los más frecuentes. Vienen espacios de análisis, de autoanálisis y de autoayuda, y vienen la parte de lo que es los miedos, las fobias y cómo superar la timidez y el nerviosismo crónico, ¿no? El otro es Denis, importante. Sí, adelante. por favor, ¿podés repetir el nombre? No alcancé a escribirlo. ¿Y el autor de ese libro? Sí, A lo mejor podés ponerlo en el chat después, los dos libros que recomendás. Para que la puedan tener a la mano si necesitan revisar alguna información. Y también los libros, les voy a mandar los links para compra, y incluso creo que tengo uno para compartirles para que lo tengan en su teléfono. Por favor, ponelo en el chat. No en el chat, en el WhatsApp, por favor. Perfecto. El otro dice, el control de tu estado de ánimo, cambia lo que sientes cambiando cómo piensas. Este libro está escrito por tres muy, muy buenos psicólogos, ¿no? El primero se llama Greenberg, el otro es Padesky y el otro es Beck. Beck es uno de los padres de la terapia cognitivo-conductual, es uno de los representativos más importantes de la terapia cognitivo-conductual y es el que coordina este libro. Este libro habla de ciertas cosas, pone ejemplos, hace ejercicios. Es maravilloso este libro porque nos ayuda a trabajar no solamente sobre el estado de ánimo de la ansiedad, sino también los diferentes estados de ánimo que podemos llegar a tener.
¿no? Como angustia, como enojos frecuentes, ¿no? Me ayuda a conocer más mi estado de ánimo y me ayuda mucho a regularlo. ¿Ok? Este libro a mí me parece maravilloso, creo que es un espacio en el cual si nosotras lo leemos y llevamos al pie de la letra, realmente, aunque no tengamos un trastorno de ansiedad, representa un espacio de mejoría en cómo me siento, ¿no? Si estoy pasando por un momento difícil, me puede ayudar mucho con las estrategias que estoy teniendo y que estoy viendo, y me ayuda mucho en el espacio de conocerme un poco mejor. ¿Ok? Ahora, para finalizar esta presentación, a mí me gustaría llevar, aparte de las otras preguntas que les hice, dos preguntas más que me ayudan al autoanálisis. La primera es, ¿me percibo como una persona que se preocupa más que los demás? Y la número 2 es, ¿cómo me ha ayudado el preocuparme a lo largo de mi vida? ¿No? Es una de las dos preguntas que contestaremos la siguiente sesión, ¿no? Para saber de dónde viene esta idea de preocuparse más que los demás y cómo es que las personas les ayuda, ¿no? La ansiedad y cómo les apoya la ansiedad, pero que después se vuelve una conducta desadaptativa. ¿Ok? Eso sería todo por mi parte. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Estos son mis datos de contacto si alguna de ustedes me quiere contactar. Ahí vienen. Si tienen alguna duda. Denise, ¿podés repetir la segunda pregunta? Que no la alcancé a escuchar. La segunda pregunta es, ¿cómo me ha ayudado el preocuparme a lo largo de mi vida? Ahí está, gracias. De nada. Eso sería todo por mi parte, chicas. Pero dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Denise. Permítame. Gracias. Perdón, no estabas compartiendo pantalla, Denise, al final. ¿Estaba compartiendo pantalla? No. Una de las veces que te perdiste.